¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo una vez más, el último de este proceso electoral, de esta jornada electoral que el día de mañana ya prácticamente llega a su culminación en cuanto al compromiso ciudadano de acudir a las urnas a votar. De ahí sigue todo un proceso, ya responsabilidad de las autoridades electorales, quienes van a continuar con este proceso. Sin embargo, bueno, el día de mañana todos nosotros tenemos una cita para ir a votar. Y bueno, para explicarnos todo esto, de todo este proceso que tenemos en puerta, estamos con el licenciado consejero presidente del Instituto Electoral del IEPC, el licenciado Juan Enrique Cato Rodríguez. Licenciado, buenos días. Buenos días, don Carlos. Gracias. Nos encontramos también con el consejero presidente del Consejo Distrital número 4, el licenciado Alejandro Ruiz Sánchez. Licenciado, buenos días. Buenos días. Y también pues con el consejero electoral Fernando Román Quiñones. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Pues una situación muy difícil, en términos de mucha tarea que van a tener el día de mañana todos los ciudadanos y por supuesto ustedes como autoridades electorales. ¿Cómo esperan la jornada para el día de mañana? Muy tranquila, con mucha participación de los ciudadanos. Nosotros como autoridad, como órgano electoral, estamos listos, estamos preparados para instalar las 2.455 casillas que vamos a tener a lo largo y ancho de nuestro territorio estatal. Y bueno, pues con todas las ganas de que la ciudadanía duranguense acuda a emitir su voto. Una jornada electoral que, pues como todas, esperamos que no pase de los incidentes históricos de aperturas tardías de cada una de las casillas, de pues algunos acarreos a votos que también se presentan históricamente, repartición de láminas, posiblemente por ahí algunas riñas, pero eso pues ya es parte del folclore electoral que se presenta pues cada proceso electoral. ¿Hay alguna sujeción, hay alguna circunstancia que sujete al IEPC, al INE, que quede sujeto a la autoridad del INE, Instituto Nacional Electoral, en este caso en nuestra entidad? Claro, sí, no, de ninguna manera. Ambas instituciones somos autónomas. Si bien es cierto, a raíz de la reforma constitucional y legal de 2014, se establece este nuevo esquema de organización de las elecciones en nuestro país. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana conserva su plena autonomía. Y bueno, en este sentido también hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral es el organismo rector de las elecciones en todo el país. De tal forma que por primera ocasión en la historia electoral de nuestro país tendremos una participación directa del INE en una elección local, situación que yo agradezco de manera muy profunda, ya que la presencia de nuestros compañeros comisionados, oficiales electorales del INE, contribuirá a dar una mayor certeza a las actividades que se desarrollan tanto en la jornada electoral, así como en los respectivos cómputos de municipales, distritales y de gobernador. Entonces yo estoy muy complacido del acompañamiento que se nos está dando de parte de nuestros compañeros de INE, pero como les digo, esto es en base a las nuevas atribuciones que nos da la ley en materia electoral. ¿Cuál es la diferencia básica de los procesos electorales que vamos a tener el día de mañana al que se presentaba hace 30 años? Pues básicamente la ciudadanización de las elecciones. Nosotros, en el caso particular de mi compañero Fernando Román, venimos de un proceso de selección muy riguroso en el cual ya la autoridad electoral, los consejeros, no somos designados por el Congreso Estatal. A nosotros nos designa precisamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, nosotros no nos debemos a ningún partido político, venimos de un concurso público de oposición muy riguroso,
en el cual, bueno, pues afortunadamente nos toca estar dirigiendo las riendas de este proceso electoral local. Esto genera sin duda mayor confiabilidad a la ciudadanía en términos de lo que usted mismo comenta, de que no proviene de ningún partido. ¿Usted ha militado en algún partido? Nunca en mi vida he militado en ningún partido, de tal suerte que yo tengo una experiencia de 24 años ya en materia electoral. Hace 23 años yo trabajé en el anteriormente IFE, ahora INE, y bueno, ahora que estamos al frente de esta nueva responsabilidad, al frente del organismo público local electoral, esto puede hablar de mi persona, que no tengo injerencia con ningún partido político. Por el contrario, los 23 años que yo duré trabajando en el órgano electoral federal, me enseñaron y me inculcaron una serie de valores, una serie de principios que precisamente estamos poniendo en práctica en este proceso electoral local. Valores tan importantes como la independencia, la imparcialidad, la certeza, la objetividad, y que, como le comento, pues bueno, yo los aprendí en el órgano electoral federal. Su paso por el IEPC ha sido de alguna manera accidentado. Ha tenido críticas, ha tenido presiones, ha tenido pues muchas circunstancias que podemos llamar atropellos, o un periodo muy atropellado. ¿A qué se debe esto? Precisamente a esto, ¿no? Que es un nuevo esquema de organizar las elecciones en el ámbito estatal. Me queda muy claro que en la etapa anterior, de alguna manera, bueno, pues no había tanta independencia, puesto que, digo, el mismo nombramiento de los integrantes del Consejo General, pues se debía no tanto al profesionalismo, a la capacidad de sus integrantes, sino que obedecía más a ciertos intereses, a ciertos factores reales de poder, y que pues en nada abonaban a la democracia, ¿no? Entonces yo estoy plenamente convencido que ahora con estas nuevas reglas es lo que pues no ha gustado a muchos. Esto lo entiendo perfectamente, mas sin embargo es nuestra obligación y es nuestro deber garantizar que este proceso electoral en específico pues cumpla con todos esos estándares de calidad que en anteriores elecciones que me tocó a mí en el anterior IFE los llevábamos a cabo, ¿no? Entonces digo, si todo esto no ha gustado a muchos actores, ¿Cómo quién? Pues bueno, en algunos actores políticos en particular, algunos actores del mismo sistema, ¿verdad? Que de alguna manera sé que no están muy de acuerdo con las decisiones que hemos tomado, pero sí que la ciudadanía tenga la plena certeza que todas las decisiones y todas las actividades que hemos desarrollado en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana han sido completamente apegadas a la legalidad, y sobre todo buscando que este proceso electoral cumpla con los principios rectores de la función electoral. ¿Y este tipo de presiones que usted ha tenido obedecen a que tome decisiones favorables a alguna facción, un partido político o algo de esa naturaleza? Sí, ¿verdad? Usted lo ha dicho, en ese sentido, afortunadamente, como le comento, yo soy un hombre de convicciones, soy un hombre de principios, que aún así estuve a punto de pisar la cárcel. Si ustedes recuerdan, hubo unos incidentes por ahí un poco extraños para la vida electoral. Coméntelo para los claro, televidentes y radioescuchas. Sí, pues bueno, fueron situaciones en las cuales, derivado de algunas decisiones que tomamos al interior del instituto, se me obliga a mí específicamente fue cuando dimos de baja a la anterior secretaria ejecutiva, que se nos obliga nuevamente a reinstalarla, situación que definitivamente yo no estaba de acuerdo, ya que pues digo, esta funcionaria no satisfacía a cabalidad los estándares, como le digo, de que reúnen los procesos electorales actuales, de tal forma que yo nunca estuve de acuerdo con su permanencia. Me rehúso a reinstalarla, nos rehusamos, inclusive aquí mi compañero Fernando Román me apoyó en esta decisión, situación que nos acarreó a mí en lo personal una multa económica, a mi compañero y a otras dos compañeras consejeras una amonestación pública, y de tal suerte que se dieron por ahí una serie de situaciones pues muy anormales, en las cuales les digo, al momento nosotros también de negarnos a reinstalar a esta funcionaria, inclusive se me
amenaza con arrestarme, ¿verdad? Como un medio de apremio, pero bueno, afortunadamente las autoridades jurisdiccionales recapacitan. Considero yo que ellos no creen conveniente tomar esta decisión, ya que sería una situación inédita en el país. Si aún de por sí en este proceso electoral las serie de amonestaciones, la serie de multas que ha sufrido su servidor, es, tengo entendido yo, el único caso a nivel nacional donde se ha actuado así en contra de la autoridad electoral administrativa. Y bueno, pues considero yo que si esto es a causa de actuar de manera imparcial, digo, pues yo estoy completamente convencido de que inclusive si hay necesidad de pisar la cárcel o inclusive de ir a la tumba, con todo gusto lo hacemos, don Carlos, porque yo soy un demócrata convencido y en el cual a mí me interesa que la democracia salga adelante en nuestro estado. Licenciado Cato, pues una postura muy ética, sin duda alguna, muy radical, muy vertical, que la gente, la ciudadanía debe de valorarlo, debe de valorar la actitud del consejero presidente del IEPC y pues generar justamente esa actitud del licenciado Cato de certidumbre en este proceso electoral. En primer lugar, de que se va a llevar a cabo un procedimiento, un proceso limpio, transparente. Ya lo acaba de decir el licenciado, si es necesario ir a la cárcel o hasta la tumba, pues él está dispuesto en defensa de la democracia y de respeto a su voto. Licenciado, afortunadamente no fue necesario llegar a esta situación, sin embargo, bueno, el proceso no acaba todavía y esperamos que pues continúe por esa vía de tranquilidad y afabilidad. Lo felicitamos sin duda alguna, el Grupo Garza Limón lo felicita, hemos seguido su desempeño al frente del IEPC y pues un desempeño muy vertical, muy honesto, lo felicitamos. Licenciado Fernando Román, ¿cuál es el procedimiento que se va a implementar en todo esto en términos ya técnicos para este proceso electoral? Bueno, saludo a la ciudadanía y les comento lo siguiente. Las actividades del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana han sido actividades coordinadas. Una de ellas, por ejemplo, es la capacitación electoral. Al día de hoy tenemos listos todos los funcionarios de mesa directiva de casilla, todos están capacitados, todos han participado de una manera muy entusiasta. Tenemos nuestra plantilla completa de funcionarios de mesa directiva de casilla. En este momento ya prácticamente están entregados todos los paquetes electorales en la entidad. Estamos trabajando para que todo esto se lleve a cabo. El día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, estarán abiertas las casillas y estaremos recepcionando los votos. Otro punto importante que les quiero comentar es que la capacitación electoral es una atribución del Instituto Nacional Electoral y lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dotó de los elementos materiales para que se llevara a cabo esta capacitación. Es decir, todos los elementos que se utilizaron para capacitar a los ciudadanos, el Instituto Electoral local los proporcionó. Y quiero comentar también que la cuestión de la fiscalización corresponde al Instituto Nacional Electoral como atribución. Es importante también destacar la participación de los observadores electorales. Es un tema muy interesante, puesto que en este proceso electoral, en ambas instituciones tuvimos un registro y aprobación de 1.023 ciudadanos. Es decir, 1.023 ciudadanos estarán observando las elecciones este próximo 5 de junio. El día de mañana. El día de mañana. Las casillas conocidas como, no me acuerdo ahorita el nombre. Especiales, donde llegan a votar la gente que no es de aquí de Durango o que es bien de mismo Durango, pero de algún municipio. ¿Dónde van a estar instaladas? Bueno, es importante comentarle a la ciudadanía que nuestra ley electoral establece un procedimiento. Sin embargo, como la ubicación de las mesas directivas de casilla le correspondió al Instituto Nacional Electoral, los consejos distritales determinaron que se localizaran 29 casillas especiales.
Estas 29 casillas especiales están en todo el territorio del estado, están con 750 boletas cada casilla especial y están esperando que aquellos ciudadanos de tránsito, es decir, lo importante es que los ciudadanos estén en tránsito, es decir, esa es una característica. Por ejemplo, es decir, si la persona es de Rodeo y se encuentra aquí en la ciudad de Durango, podrá votar por gobernador o por el diputado de representación proporcional. Esa parte es importante que la gente la tenga muy en claro. ¿Por qué siempre es muy frecuente que faltan boletas en las casillas especiales? Siempre es un problema constante. Bueno, depende de la situación. Por ejemplo, hay casillas especiales que se han acreditado en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, está la casilla de la central camionera. La casilla de la central camionera es muy interesante porque está en un punto estratégico de la ciudad y es una casilla de tránsito, es decir, todas las personas que están abordando los autobuses o que están entrando a la ciudad generalmente llegan a esa casilla. Hay algunos otros casos en algunos otros municipios que las boletas no se terminan porque no existe un tránsito de esta magnitud como la casilla de la central camionera. ¿Pero por qué siempre faltan boletas? Faltan boletas porque son más de 750 ciudadanos. La ley establece que esas casillas deben de tener solamente 750 es por ley, pues. Es por ley. Y aquí, si me permite intervenir, cómo no, don Carlos, licenciado. con el permiso de mi compañero Fernando Román, también luego sucede que algunas personas por comodidad que viven cerca de la casilla especial dicen, no, pues voy a votar a la casilla especial y no le dan la oportunidad a aquellas personas que efectivamente, como lo comenta el consejero Román, que se encuentran transitoriamente fuera de su domicilio, que puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, en ese sentido, también hacer la invitación, la exhortación a los ciudadanos que acudan a la casilla que les corresponde, que aún cuando les quede cerquita la casilla especial, pues que que le den oportunidad a los que están en tránsito, ¿no? Para que no se agoten precisamente las boletas. Claro, sí, pues como usted comenta, ¿no? Por comodidad, allí que no lo operan bien. Hay otra situación de duda en términos del instrumento que se va a utilizar para cruzar la boleta. Se habla de un lápiz y que puede ser cualquier crayón o sea, hay una especie de confusión allí. ¿Cuál es la circunstancia real que prevalece? Es un lápiz, se dice que es un lápiz, pero tiene las características de un lápiz, pero en realidad este instrumento no se borra en realidad. Lo que ha circulado en redes sociales han sido diferentes fotografías o diferentes videos de procesos anteriores. En este momento ese marcador está aprobado y no va a tener ningún problema. No se despinta, no se puede falsificar. Lo que sucede es lo siguiente con el crayón. El crayón era aquella crayola que nosotros utilizábamos de niños para dibujar. Y entonces lo que ocurre con el crayón en la urna es que al momento de doblarse, la marca se transmitía al otro lado. Y entonces, si ustedes recuerdan cómo está ubicada la urna a veces está colocada en algún lugar donde hay sol y entonces se copiaba y en realidad cuando los señores escrutadores y los funcionarios de casilla veían de cuál era el voto, veían que había doble votación, ¿no? Y entonces esto generaba conflicto en la casilla. Lo que ocurrió es que con ese digamos, ese crayón, ahora con ese lápiz, la marca que se queda en el espacio donde fue colocada. No hay posibilidad. No hay posibilidades. La posibilidad de que y sobre todo que se derrita con el calor y que suceda esto, ¿no? Que se vuelva a marcar en el otro lado de la boleta. Y aquí, bueno, yo también, si me permiten, hacer la invitación a la ciudadanía que si gustan llevar su crayón, si gustan llevar su plumón de tinta permanente, si eso les da más seguridad
para que, bueno, que efectivamente se les respete su voto, que se les va a respetar, que lo lleven. Digo, no hay ningún problema por ese lado, pero bueno, como lo comentaba mi compañero Fernando, el instrumento, el crayoncito que vamos a utilizar está plenamente probado y confiable, pero aún sin embargo, si quiere la ciudadanía hacer uso de su pluma, de su plumín, de tinta permanente, sin ningún problema lo pueden llevar. Excelente, pues ahí tiene la ciudadanía ya las instrucciones, al menos en estos temas que nos están dando las autoridades electorales, tanto el licenciado Cato Rodríguez como Fernando Román Quiñones. Y bueno, pues ahorita vamos con usted para ver qué... Sí, con el licenciado Alejandro Ruiz Sánchez, que ya comentamos, pues es el consejero presidente del Consejo Distrital número 4. Regresamos en un momento tras una señal de identificación. Continuamos en el programa Pico de Gallo le queremos preguntar al licenciado Alejandro Ruiz Sánchez, consejero presidente del Consejo Distrital número 4. Se ha rumorado mucho, se ha exhortado mucho, incluso obviamente por parte de las autoridades, como una necesidad de transparencia y de confiabilidad en el proceso, de que no se utilice cámara dentro de las urnas electorales. No de la urna, sino de la casilla. ¿A qué se debe esto y cuál sería el beneficio? Bien, pues es una situación que fue valorada en el seno del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, con sede aquí en la ciudad de Durango, y que tiene que ver pues con demandas también de los actores políticos para evitar ciertas prácticas que también son del conocimiento público, en donde a fin de que el elector tenga ciertos beneficios de algunos actores políticos, presenten una fotografía del voto que han emitido en favor de algún instituto político. Obviamente el hecho del uso de los instrumentos actuales, como los teléfonos celulares que permiten las fotografías, no puede ser regulado o de una manera prohibitiva, pues porque atentaría con ciertos derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, también es importante que le demos al ciudadano algunas posibilidades de evitar esta conducta, porque esto se llama coacción del voto. Cuando un instituto político le pide a un ciudadano que le muestre una fotografía en el sentido de su voto, obviamente el voto deja de ser secreto, y eso es una situación totalmente anómala que está estipulada en la ley. Y por otra parte, pues al ciudadano aquel que no está del todo convencido de hacerlo, pues el hecho de que exista un exhorto por parte de la autoridad electoral, por parte de las autoridades electorales, para ciertas prohibiciones, como es esta que comenta, pues le dará un mecanismo de defensa con quien pretende coaccionarlo. Es decir, una plática imaginaria, hipotética, en donde el partido político o el candidato independiente diga, a ver, muéstrame tu fotografía. No saque fotografía porque hay una prohibición expresa. Le da un mecanismo de defensa al ciudadano, pues para también evitar este tipo de situaciones. Hay un temor que bastantes personas, ya no solamente de la zona rural, han manifestado en el sentido de tener temor de votar por uno u otro partido en función de que pueden detectar el voto, que pueden saber finalmente por quién votaron. ¿Se puede detectar? Es imposible que alguien se dé cuenta por quién votó una persona en lo individual. ¿Por qué? Porque los documentos electorales están diseñados con este propósito de garantizar la secrecía del voto. Además, las instalaciones que nosotros denominamos casillas electorales contienen los elementos necesarios para garantizar esta secrecía a través de una mampara con cortinillas que todo mundo conocemos.
La única forma de que algún actor externo al ciudadano pueda detectar por quién votó ese ciudadano es que el ciudadano lo manifieste, lo diga de propia voz. O se meta en la urna, ¿no? Digo, en la casilla. O se meta en la casilla, cosa que tampoco es posible, No es permitido. dado que la máxima autoridad de la casilla, que es el presidente, tiene la facultad de prohibir la entrada a la casilla de gente que no vaya a votar. Entonces, hay una serie de mecanismos, candados, que le permiten al ciudadano tener la confianza de que su voto jamás va a ser divulgado por la autoridad electoral, y no es posible porque al momento que depositan el voto en la urna, no llevan folio de ninguna naturaleza, ni marca de ninguna naturaleza que permita vincular ese documento, ese voto, con el ciudadano que lo emitió. Eso también es parte de las prácticas de coacción, en donde el ciudadano que no tiene esta información, pues puede ser engañado, pues por gente que asegura que puede detectar por quién votó, cosa que es totalmente falsa. ¿Cuarto distrito qué abarca? Cuarto distrito abarca la mayor parte de la ciudad de Durango, tiene presencia en los distritos electorales locales del 1 al 5, y tiene las partes periféricas de la mancha urbana como área rural. Pero no incluye ningún municipio, aparte del de Durango. Ningún municipio. La localidad más extrema del distrito 4 se conoce como Las Huertas, que está pasando Francisco y Madero. Es lo más lejos del distrito 4, y en esos lugares que están distantes hemos establecido unos mecanismos que les denominamos dispositivos de traslado de presidentes, para que una persona del Instituto Nacional Electoral, con el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadano, traslade a los ciudadanos a la ciudad de Durango, entreguen su paquete en el Consejo Municipal y posteriormente los regresen a su localidad de origen. Todavía se presenta el hecho, como es en algunas comunidades muy alejadas o en la zona de las quebradas, le pregunto, no sé si conozca esta circunstancia, de que sea posible coaccionar el voto por los caciques regionales, por algunos actores o por circunstancias X, incluso por dinero, que también se presenta en la ciudad, sin duda, de ahí la derivación de la prohibición o la exhortación a no meter celulares. ¿Todavía se presenta esto? Bueno, es un hecho que no podríamos negar. La coacción es un fenómeno social que se da en todas las democracias. Obviamente la forma de atacar esta conducta es que el ciudadano esté informado de cuáles son los alcances de su voto, de cuáles son las conductas que se tipifican como delitos electorales, porque a pesar de que un cacique en alguna localidad pueda estar coaccionando y presionando al elector para que vote en uno u otro sentido, es tipificado como delito electoral. Entendemos que la lejanía a veces de las áreas rurales permitan que el elector pues se haga a la petición del cacique en turno, porque va a decir, bueno, voy a decirle que no, pero luego ¿quién me defiende, no? La principal defensa que tiene el elector es la secrecía del voto, porque de qué manera le comprueba, así sea un cacique muy empoderado, que él no votó por el partido que le dijo. Entonces hay que informar a la ciudadanía para que sepan que la secrecía del voto tiene sus orígenes precisamente en atacar este tipo de conductas anómalas en cualquier tipo de sector. Bien. Licenciado Cato Rodríguez, la seguridad en este proceso electoral, se ha hablado mucho de la intervención del Ejército, de la Marina, de elementos de seguridad de nuestra entidad. ¿Es necesario? Consideramos que, así como necesario, no tanto. Más sin embargo, la presencia de estos elementos la vemos con muy buenos ojos, ya que, digo, entre mayor seguridad exista, obviamente esto le dará mayor certeza al ciudadano, pues, de que va a poder emitir su voto de manera pacífica, de manera tranquila, sin ningún tipo de situación que
vamos, que le vaya a impedir acudir a la casilla. Tengo conocimiento yo por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, que efectivamente ya contamos con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales van a estar muy al pendiente, ¿verdad?, pues, del transcurso de la jornada electoral, asimismo de la Secretaría de la Defensa Nacional y obviamente, bueno, pues las corporaciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales, la estatal y municipales, perdón, las cuales pues van a estar también muy al pendiente de que toda esta jornada electoral se desarrolle sin ningún tipo de incidente violento. Yo aquí sí quiero también ser muy enfático en el sentido de que todo el aspecto de la seguridad corresponde precisamente a estas instituciones. A nosotros como órganos electorales nos corresponde organizar la elección, situación que bueno, ya estuvimos trabajando a lo largo de 8 meses y creemos que ya tenemos lista la fiesta democrática para que el día de mañana todos los ciudadanos acudan a participar sin ningún problema. Pero considero yo que los elementos están dados, no tenemos ningún reporte ni de focos rojos, por el contrario, le digo, se percibe un ambiente de mucho interés por participar por parte de la ciudadanía y en ese sentido, bueno, nosotros nos congratulamos de que efectivamente así sea. Si por cualquier circunstancia se llega a generar algún incidente de violencia, pues obviamente nosotros tendremos que también estar muy al pendiente para pasar estos reportes a las corporaciones respectivas, pero sí conminar a los ciudadanos de que no se dejen intimidar. Digo, todo este tipo de guerra sucia, este tipo de campañas en las cuales, bueno, por ahí un prestigiado medio de comunicación se vio afectado, que no haga caso la ciudadanía. Digo, este tipo de estrategias, en lugar de favorecer un clima de civilidad, un clima de tranquilidad, digo, pues obviamente tampoco nos lo van a alterar, porque yo sé que la ciudadanía duranguense es muy inteligente, ya no es una ciudadanía, vamos, que esté en la infancia, creemos que ya está en la etapa madura de la ciudadanía y en ese sentido pues no se van a dejar engañar, pero sí exhortar a que no hagan caso de este tipo de guerra sucia. Bien, el día de ayer en la madrugada, en la mañana, amaneció la ciudad capital, Durango, pues prácticamente tapizada de un volante que llevaba la portada, como si fuese la portada del periódico Órale qué chiquito. Y bueno, pues fue una acción criminal, sin duda alguna, una acción delictiva y pues en el ánimo de inhibir el voto. Utilizaron nuestro logotipo del periódico Órale qué chiquito y metieron ahí información falsa. Esto, pues lo que sería la primera plana o la primera nota hablaba de que iba a haber violencia en este proceso electoral. Nosotros como empresa definitivamente lo condenamos, nos deslindamos de esa circunstancia, no fue la empresa, esto fue, insisto, manos criminales ajenas a la empresa y sobre todo en la intención y el propósito de sembrar temor dentro de este proceso electoral. Por eso la insistencia, bueno, de entrada nosotros nos deslindamos radicalmente de esta situación y no solamente eso, sino que exhortamos a la ciudadanía al voto. Estamos enteramente de acuerdo con el licenciado Cato Rodríguez, quien señala de que va a estar, tiene la confianza por el número de elementos y quienes van a participar, la Marina, el Ejército y 5,000 elementos de seguridad estatal en este proceso electoral y en cada uno de los 39 municipios. De allí la insistencia, porque aparte también en el curso del día de ayer en las redes sociales aparece recomendaciones del INE que qué hacer en un momento dado de violencia y hace allí una serie como si fuera recetario de cocina de recomendaciones de primero mantener la calma y una serie de cosas así que al final de cuentas no hace otra cosa nomás que inhibir el voto. ¿Cuál es su opinión respecto a esta circunstancia? Pues igual, una circunstancia muy lamentable, que digo, desafortunadamente se están dando este tipo de prácticas y se lo quiero comentar, creo yo que afortunadamente gracias a su medio de comunicación, gracias también a todos los medios de comunicación electrónicos y de la prensa escrita,
que han difundido ampliamente esta información que nosotros estamos dando, podemos desmentir categóricamente que el Instituto Nacional Electoral haya emitido este volante. Efectivamente, es completamente falso, es completamente erróneo, de tal forma que inclusive el señor delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en nuestra entidad también convocó a rueda de prensa, y en la cual también, bueno, pues se deslinda él completamente de la publicación de este volante, y pues, inclusive, pues bueno, se interpondrán las denuncias correspondientes. Quiero comentarle que considero yo que inclusive este tipo de acciones, en lugar de inhibir, al parecer les está produciendo un efecto contrario, porque la ciudadanía, como les digo, la ciudadanía ya es muy inteligente y saben que este tipo de acciones, digo, independientemente de que las haya provocado, pues no están logrando su cometido, sino por el contrario. La ciudadanía está viendo de que es con esa finalidad, pero por el contrario, es como, creo yo que es un efecto boomerang. Efectivamente, porque al contrario dice la gente, pues no quieres que vote, ahora voy a votar, y nuevamente exhortamos a la ciudadanía que así lo hagan, puesto que tenemos todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad en esta jornada electoral que llevaremos a cabo el día de mañana. Las investigaciones que ustedes han hecho, ¿quién fue el que emitió o se responsabiliza de estas acciones? No tenemos así un señalamiento claro. Obviamente, bueno, pues se harán las investigaciones correspondientes y en su caso, pues bueno, deslindar las responsabilidades. Lo que sí le quiero comentar es que precisamente esto, ¿no? Si buscaban este efecto perverso de inhibir la participación de los ciudadanos, creo que están logrando lo contrario, porque la ciudadanía, les digo, yo personalmente, antes de llegar aquí a su canal, platicaba por ahí con algunas personas, y por el contrario, esto me manifestaban, dicen, miren, si quieren que no vayamos a votar, es al revés, digo, ahora más, con más ganas vamos a acudir, para que se les quite. Exactamente. No hay una claridad, una claridad sobre quién haya sido, pero de manera nebulosa ya más o menos ustedes tienen ubicado. No estaría yo en posibilidad de hacer ahorita algún señalamiento, le digo, pero de cualquier forma sí estamos realizando las investigaciones necesarias. ¿Cree usted que sí van a lograr detectar quiénes fueron los responsables? Como le comento, nosotros somos una autoridad administrativa, nuestra labor es organizar la elección, ya esto corresponderá a las autoridades investigadoras. Sin duda. Una situación muy importante para que la ciudadanía tenga confianza en este proceso electoral, una postura encomiable de veras de respeto y de tomar muy en consideración la postura del licenciado Juan Enrique Cato Rodríguez, consejero presidente del Instituto Electoral del IEPC. Y bueno, pues ustedes ya lo escucharon, y digo encomiable por lo siguiente, ya lo escucharon. Si es necesario, por todas las actitudes que ha estado asumiendo dentro de este proceso electoral para transparentar, generar confianza, hacer un proceso democrático, si es necesario, por las presiones que ha tenido de parar en la cárcel, pues él asume esta responsabilidad como parte de su desempeño, e incluso pues nos comenta de manera responsable, sin duda alguna, que si es necesario dar su vida por un proceso electoral limpio, transparente, pues está en toda la disponibilidad de hacerlo. Estas son actitudes que no son comunes, no se ven en cualquier persona. Regularmente hay actitudes cómodas, de manera tal de que él, al llegar a este tipo de convencimiento, nos transmite que es lo importante, la confianza que debemos de tener en todas las autoridades, en este caso electorales, en este proceso electoral, y bueno, pues que va a estar perfectamente bien resguardado este proceso electoral para que no haya riesgo ciudadano. Así es, don Carlos, y bueno, yo sí también aquí quiero comentarle a su amable auditorio que tengan la plena seguridad que nosotros como autoridad tendremos la importante labor de hacer que se respete su voto. Entonces, le tocará a la ciudadanía el participar, el ir a votar, que tengan la certeza de que su voto va a contar, pero que aparte se va a contar bien. Entonces, en ese sentido, que tengan la plena seguridad de que así será. Nosotros seremos garantes de que se respete la voluntad ciudadana y que gane quien tenga que ganar.
Nosotros, nuestra labor es precisamente organizar un proceso electoral democrático para que de alguna manera las autoridades que lleguen a representarnos, que efectivamente lleguen por el voto ciudadano y pues que queden legitimados por los mismos, ¿no? Corresponde al ciudadano que aproveche esta fiesta de la democracia que tendremos el día de mañana para que salgan y manifiesten su voto, que inclusive salgan con su familia, que lleven a sus hijos pequeños para que les vayan inculcando el valor de la democracia. Claro. Bueno, pues esta es la postura de las autoridades electorales que en esta ocasión nos acompañan. Esperamos que pues en todas las señales que tenemos, tanto en Santiago Pasquiaro a través de la Tremenda de Santiago, como los sistemas de Cosmocable, aquí mismo la Tremenda de Durango, haya llegado y concienticen las palabras de las autoridades electorales que nos han acompañado. Última pregunta, de manera breve por razones de tiempo, si la ciudadanía pide conteo voto por voto, ¿lo harán? Ya existe el mecanismo, efectivamente, para poder hacer el voto por voto. ¿Del 100%? Efectivamente, un recuento total de votos. Pues ahí está la postura ya de las autoridades electorales, algo que se peleó durante mucho tiempo y que bueno, pues llegó a generar elecciones sospechosas o al menos no confiables. En esta ocasión no va a haber esa situación, ya se puede ir al conteo voto por voto. Pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta ocasión. Licenciado Román, licenciado Cato Rodríguez, licenciado Alejandro Ruiz Sánchez. Les agradecemos. ¿Algo más que quiera agregar? Invitar a la ciudadanía a que no dejen de votar. Bien, gracias. Los invitamos para que al cabo de alguna media hora, una hora máximo, puedan ya ustedes ver nuevamente esta entrevista en YouTube, digitando Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Y los esperamos mañana en todo este proceso de elección, de todo este proceso democrático, esta fiesta democrática. Y les recuerdo, el Grupo Garza Limón va a tener una cobertura desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, antes de la hora nacional. Concluimos, si no es que hay algo más importante posterior a esta hora, si hay algo importante regresamos, si no, pues a esa hora nos despedimos. 14 horas de transmisión ininterrumpida. Que tengan muy buen día.